Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video en Hora de Leer. El día de hoy hablaremos de un libro muy especial, que es el que tengo justo por acá. Un pequeño paso para un hombre. Bueno, este libro fue escrito por Rafael Clemente, que nos relata una historia de cómo el hombre es que llegó a la luna. Bueno, no solamente a la luna, sino de por sí toda la carrera espacial que se dio durante la época de la Guerra Fría, y el papel de Norteamérica y la Unión Soviética en esta carrera espacial, los datos curiosos, los personajes más importantes, y es muy chévere porque te lo relata de una manera muy entretenida y amena. Empecemos a hablar ya un poco más de los contenidos que podremos alcanzar a leer en este libro. Bueno, vamos a ver, y tenemos que nos hablan sobre los comienzos, cómo se prepara el camino, los cohetes, las naves principales, las misiones, las dificultades, los primeros tripulantes, entre otras cosas. Bueno, yo les voy a dar un breve resumen, unos breves datos que yo pude alcanzar a leer y que fueron los que más me llamaron la atención. No les voy a decir todo, como siempre, para que ustedes se interesen y ustedes puedan leer este libro después, ustedes lo puedan entender y sacarlo mejor cada uno de ustedes. Bueno, este libro empieza hablando sobre la Guerra Fría. Bueno, se funda la NASA en el 1958 y nos empieza a hablar de por qué se llamaba el proyecto Apolo. Bueno, todos conocemos el mítico proyecto Apolo, en el que, bueno, el hombre llega a la luna, ¿no? Con esta serie de misiones llamadas proyecto Apolo. Apolo, bueno, como todos conocemos, es el dios griego o dios helénico, porque también estaba presente en Roma, el dios del sol, ¿no? Entonces Apolo representaba justamente esto, un viajero más allá del planeta Tierra. Además, nos empiezan hablando de la batalla por la presidencia de Kennedy y Nixon. Los rusos ponen en órbita en 1961 los primeros satélites. Bueno, el coste que tenían todos estos proyectos era brutal. Los estadounidenses llegaron a gastar más de 10 mil millones de dólares en proyectos como estos. De hecho, Kennedy en su discurso dice que si es que van a emprender, les hará bien y no se dejarán perder, por así decirlo, ¿no? Es decir, Estados Unidos iba a ir con todo. Y acá es donde inicia la carrera. Porque sí, esta era una carrera de soviéticos y americanos. Bueno, empezamos con el primer satélite americano, que no era militar, a diferencia de la Unión Soviética, que sí tenía misiles Sputniks de cohetes que servirían de modo militar. Esta era la diferencia. Es decir, para la Unión Soviética, tener cohetes que llegaran a la estratosfera era una manera de representar su poderío frente a los estadounidenses, como una forma de decirles: yo te puedo lanzar mis armas nucleares, mis misiles, mi fuerza armamentística donde sea que esté. Tengo esa capacidad, mientras que tú no. Y de eso mucho tenía que ver también la guerra espacial, la carrera espacial. Y bueno, Estados Unidos tampoco se quería quedar atrás, ¿no? Bueno, se inician los primeros proyectos aeroespaciales, como pueden ser el Mercury, pero incluso antes de este, el Vanguard. Y bueno, el Vanguard, el primero, su proyecto sale muy mal, termina en explosión. Y el proyecto Mercury fue el primer proyecto aeroespacial. Necesitaban un cohete pesado, un cohete gigante, un cohete grande. Y tenían que ponerlo a la órbita por 3 horas. Era una misión muy difícil, era muy difícil. ¿Y quiénes fueron los primeros encargados en realizar esta tarea? No fue el ser humano, para nada. Fueron nuestros primos. Bueno, según la evolución, nuestros primos, es decir, los monos. Sí, los monos fueron los enviados a estas misiones, antes que los hombres. Al inicio morían por el retorno, a causa de la presión. Sin embargo, después ya fueron sobreviviendo. Incluso unas monas llegaron a dormir durante el trayecto, cosa que es sorprendente. Y estos monos fueron considerados incluso héroes, sí, como el Capitán América, para los americanos. Por ejemplo, Baker vivió mucho, que era un mono. Y Ham
que era el mono más preparado de todos también. Y de hecho son honrados también en sus tumbas por los americanos. El primer grupo de astronautas americanos fueron 7, y solamente eran estadounidenses, y tampoco eran hispanos, negros o mujeres. Les daban obviamente mucho sueldo y era a causa de las misiones que eran muy difíciles. Bueno, las cápsulas Mercury fueron bautizadas. Como los marinos, cada grupo de astronautas podía bautizar la misión y las cápsulas. Después nos habla del programa Gemini, que se trataba de solucionar todo lo malo del programa Mercury, como por ejemplo con asientos eyectables para el escape, y entre otras cosas. Por el lado soviético nos hablan de la competencia del Voskhod 1, que ellos se creó antes. Y bueno, Grissom, un piloto del Gemini, bautiza su cápsula Titanic, y luego Molly Brown. Es decir, como les había comentado, cómo es que bautizaban cada uno sus cápsulas. Era muy interesante que le pongan uno Titanic, pues pensaban que, bueno, podía terminar igual hundido en el océano, como una misión fallida como el transatlántico. Y bueno, el libro continúa así hablándonos de estas misiones, por ejemplo en la Gemini 4, como Edward White fue el primero en salir a la nave. Bueno, en el Gemini 6 salió todo bien, en el Gemini 8 hubo una catástrofe, y no solamente esto, sino que nos habla de los Surveyor, y además de las arañas que caían dentro de la luna, que servían para fotografiarlo todo. También nos explica cómo es que funciona el ciclo de mandar una nave al espacio, cómo es que se tiene que hacer para que funcione. Un montón de matemáticas, cálculos. Nos hablan de los cohetes, los Saturn, y bueno, al final de los proyectos Apolo, ¿no? Que eran un proyecto pero gigante, y para tremenda empresa se necesitarían bases de operaciones gigantes, como el Centro Kennedy, con más de 10 plazas de lanzamiento, y con edificios también de lanzamiento gigantescos, los transportadores, y entre otras muchísimas cosas curiosas que te da, que eran alucinantes, la verdad. Y bueno, por ejemplo, esta es de mi OneNote, las notas que he tomado del libro, y ahí podemos ver cómo era el logo se ve bien, del proyecto Apolo. Y bueno, la verdad es que aquí podemos ver, por ejemplo, cómo eran las trayectorias que necesitaba el proyecto Apolo para alcanzar la Luna. Y como podemos ver, disparo directo, encuentro en órbita terrestre y encuentro en órbita lunar. Y la que se realiza es encuentro en órbita terrestre. Tienen que dar un giro a todo el planeta Tierra para poder salir disparado. Yo no soy un experto en aeronáutica para nada, pero al menos me sirvió bastante este libro para comprender no solamente temas históricos, sino estos temas científicos muy, muy interesantes, la verdad. Nos hablan de los módulos lunares, una vez en la luna, y por supuesto no falta que nos habla y nos explica cómo es que esta teoría de que el hombre nunca llegó a la luna es errónea. De hecho, yo cuando compré este libro pensaba que nos hablaba de eso, porque podemos ver la historia desconocida de la llegada del hombre a la luna, y yo la verdad pensaba que nos iba a hablar de justamente las dudas que se podían tener sobre este tema. Sin embargo, no es así. Nos hablan también de los grandes personajes, como Neil Armstrong, por ejemplo, Buzz Aldrin también, y cómo es que este ha sido infravalorado comparado con Armstrong. Y también por qué Armstrong salió primero. Bueno, no era por su grado, sino porque en otras misiones el comandante se quedaba. Y bueno, tampoco es probable que fuera por su veteranía o condición civil, sino era porque él comandaba el lado izquierdo y por esa puerta se abría. Entonces Aldrin no podía salir por ahí. Un pequeño paso para un hombre. El quedó perdido, casi inaudible. En realidad era la frase original, pero bueno, no se escuchó. Y la NASA no le dio ese guión, ni fue prefabricado, sino que él mismo lo inventó en la Luna. Además nos hablan de desperdicios de la luna, desperdicios en la Luna y muchas más cosas. Es decir, como podemos ver, este es un libro, pero que más que interesante, de cómo el hombre
llegó a la luna, todo el camino que tuvimos que recorrer es brutal para comprender no solamente aquella época, sino incluso el mundo actual, con los nuevos cohetes que tenemos, como con empresas como SpaceX, con Elon Musk. Entonces es muy chévere. No me queda más que recomendarles este libro a todos los amantes por la lectura y sobre todo incentivarlos a seguir leyendo, porque esto es información muy valiosa que tarde o temprano nos va a servir. Y solo me queda eso, desearles un buen día y a seguir leyendo, que nos vemos en un próximo capítulo pronto. Espero que les haya gustado el video, por favor suscríbanse y denle like. Un abrazo y nos vemos en el próximo video de Hora de Leer. Hasta pronto.